El dinero no cambia quién eres, solo revela las decisiones que llevas repitiendo en silencio durante años. Entenderlo no te vuelve rico de inmediato, pero puede evitar que sigas caminando en círculos sin saber por qué. Casi todo el mundo habla de dinero como si fuera únicamente una cuestión de cuánto entra o cuánto falta al final del mes, pero muy pocos se detienen a observar lo que realmente transforma una vida con el paso de los años. No es una cifra inesperada ni un golpe de suerte que aparece de repente, sino algo mucho más discreto, cotidiano y constante, tan pequeño que suele pasar desapercibido, mientras la rutina avanza en silencio sin pedir atención. Tal vez alguna vez sentiste que haces todo lo que se supone que deberías hacer con el dinero y, aún así, algo dentro de ti percibe que no avanzas realmente. Los días pasan, las cuentas se pagan, la rutina continúa, pero la tranquilidad nunca termina de llegar. No es necesariamente falta de esfuerzo ni de intención, sino una sensación silenciosa de estar girando en el mismo lugar, sin comprender qué parte del camino sigue faltando por mirar. Y si el problema nunca fue cuánto dinero entra en tu vida, sino la forma en que aprendes a usarlo sin darte cuenta? Esta pregunta suele incomodar porque rompe una idea muy repetida, que todo se resolvería ganando un poco más. Sin embargo, muchas personas aumentan sus ingresos y aún así permanecen en el mismo punto emocional y financiero, como si algo invisible siguiera guiando cada decisión en silencio, lejos de la lógica que creen tener. Durante mucho tiempo se repitió la idea de que quienes logran estabilidad con el dinero lo hacen porque son más inteligentes, tienen mejores contactos o simplemente tuvieron más suerte al empezar. Esa explicación suena cómoda porque libera de responsabilidad, pero rara vez explica la realidad completa. Cuando se observa con calma, aparecen diferencias mucho más pequeñas y silenciosas, casi invisibles al principio, que con los años terminan marcando distancias profundas entre unas vidas y otras. Este no es un espacio para vender la ilusión de riqueza rápida, ni fórmulas secretas que prometen cambiarlo todo en pocos días. Aquí la intención es mucho más simple y al mismo tiempo más incómoda. Mirar de frente las decisiones pequeñas que se repiten cada día sin hacer ruido y entender cómo, con el paso del tiempo, esas elecciones silenciosas terminan construyendo tranquilidad o prolongando la misma sensación de estar atrapado. Antes de aprender a usar el dinero, casi todos aprendemos a sentirlo. Algunos lo asocian con miedo, otros con urgencia, otros con una tranquilidad que parece frágil. Esas emociones no nacen de la nada. Se forman lentamente en conversaciones escuchadas, silencios incómodos y experiencias repetidas durante años. Sin darnos cuenta, esa primera relación emocional termina guiando decisiones futuras mucho más de lo que imaginamos. Muchas de las decisiones que tomamos con el dinero no nacen en el presente, sino en historias que comenzaron mucho antes de que pudiéramos entenderlas. Frases repetidas en casa, preocupaciones escuchadas a media voz o momentos de escasez que dejaron huella sin explicación clara. Con el tiempo, esas memorias se vuelven reglas invisibles que parecen normales, aunque en realidad solo son ecos del pasado guiando el camino sin pedir permiso. Con el tiempo, esas creencias invisibles comienzan a traducirse en formas distintas de usar el dinero. Algunas personas lo utilizan únicamente para resolver lo urgente, como si cada día fuera un incendio que debe apagarse antes de pensar en cualquier otra cosa. Otras, aún con las mismas dificultades, logran separar una pequeña parte para algo que no es inmediato. La diferencia parece mínima al principio, pero en silencio empieza a abrir dos caminos que se alejan cada vez más. Cuando la vida se vive resolviendo solo lo inmediato, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una respuesta rápida al siguiente problema. Cada gasto parece necesario, cada decisión parece inevitable, y no queda espacio para pensar más allá del día que termina. Con el tiempo, esta forma de avanzar no construye tranquilidad, solo mantiene el movimiento suficiente para no detenerse, como correr sin salir realmente del mismo lugar. Después de mucho tiempo viviendo en la urgencia, algo empieza a revelarse con claridad. La mayoría de las decisiones que tomamos con el dinero no nacen de un análisis tranquilo, sino de emociones que buscan alivio inmediato. No elegimos pensando en el futuro, sino en calmar la presión del presente. Y aunque esto parece normal, con los años se convierte en una fuerza silenciosa que dirige la vida financiera sin que la persona llegue a notarlo por completo. En uno de esos caminos, la vida financiera se vive completamente pegada al presente. El dinero entra y sale con rapidez,
siempre destinado a resolver lo inmediato, sin dejar espacio para respirar ni mirar más adelante. No hay pausa suficiente para construir algo duradero, porque cada día exige atención urgente. Así, el esfuerzo se mantiene constante, pero la sensación de avance casi no aparece, como si todo el movimiento ocurriera sin cambiar realmente la dirección. Cuando todo el esfuerzo se dirige únicamente a sostener el presente, el tiempo deja de sentirse como una oportunidad y empieza a vivirse como presión constante. Los días se llenan de movimiento, pero no de dirección, y aunque nada parece estar completamente mal, tampoco aparece la calma que indicaría un verdadero avance. Así, la persona continúa respondiendo a lo urgente una y otra vez, sin notar que los años pueden pasar sin que el lugar interior cambie demasiado. En otro camino, la vida parece más ordenada. El dinero alcanza para cubrir lo necesario, algunas preocupaciones disminuyen y la sensación de control se vuelve más frecuente. Desde fuera, todo luce estable, incluso tranquilo. Sin embargo, esa calma depende de que nada cambie demasiado, de que el esfuerzo continúe sin interrupciones. No hay crisis visible, pero tampoco una construcción silenciosa que permita descansar con verdadera seguridad en el futuro. Esa sensación de estabilidad puede ser engañosa, porque no siempre nace de una construcción profunda, sino de que todo sigue funcionando como hasta ahora. Mientras el ingreso se mantenga y los gastos no cambien demasiado, la calma permanece. Pero basta una variación pequeña para que esa tranquilidad tiemble. Lo que parecía firme muestra entonces que dependía más del equilibrio del presente que de una base preparada para resistir el paso del tiempo. Existe también un camino mucho menos visible, uno que casi nunca llama la atención, porque no ocurre con rapidez, ni produce resultados inmediatos. En él, las decisiones parecen pequeñas y repetitivas, incluso insignificantes para quien mira desde fuera. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa constancia silenciosa comienza a formar una base distinta, una que no depende solo del presente, sino de algo que crece lentamente mientras nadie parece notarlo. La verdadera diferencia no siempre está en cuánto dinero entra, sino en lo que cada persona decide hacer primero cuando lo recibe. Ese instante inicial, casi invisible, define si el dinero se dispersa en lo inmediato o si comienza a construir algo que permanecerá. No es una decisión grande ni dramática, sino un gesto pequeño que se repite tantas veces que termina trazando, sin ruido, una dirección completamente distinta en el tiempo. Con el paso del tiempo, esa elección inicial deja de ser un momento aislado y se convierte en un patrón que se repite casi sin esfuerzo. Mientras el impulso busca satisfacción inmediata, el hábito avanza en silencio, sin llamar la atención. Día tras día, pequeñas acciones similares comienzan a acumularse de una forma que no parece importante al principio, pero que lentamente cambia la dirección completa de la vida financiera sin necesidad de movimientos bruscos. Al principio, los cambios que produce la constancia son casi imposibles de notar. Todo parece avanzar con demasiada lentitud, como si nada realmente estuviera ocurriendo. Pero el tiempo trabaja de una manera distinta a la prisa. No necesita llamar la atención para transformar las cosas. Cuando pasan los años, lo que parecía pequeño comienza a volverse evidente, y la suma silenciosa de muchos días tranquilos termina mostrando una diferencia que antes nadie podía ver. Con el tiempo, aparece una comprensión difícil de aceptar. Muchas personas no están perdiendo dinero únicamente, sino algo mucho más valioso. Cada decisión que posterga la construcción del futuro consume días que ya no regresan. Y aunque esa pérdida no se siente de inmediato, los años terminan mostrando que el verdadero costo no fue lo que salió del bolsillo, sino el tiempo que se fue sin haber cambiado realmente la dirección. Cuando esta verdad finalmente se entiende, algo comienza a moverse por dentro. No se trata de un cambio inmediato ni de una transformación visible en un solo día, sino de una claridad distinta al mirar las propias decisiones. Por primera vez, el dinero deja de sentirse como un problema constante y empieza a verse como una herramienta que puede orientarse con calma. Y en ese instante silencioso, la dirección completa del futuro comienza a modificarse. Ningún camino financiero está escrito de forma permanente. Aunque el pasado haya estado lleno de urgencias, errores o decisiones tomadas sin entender sus consecuencias, siempre existe la posibilidad de comenzar a actuar distinto desde el presente. El cambio real no ocurre de golpe ni depende de la suerte, sino de pequeñas elecciones sostenidas en el tiempo. Y esa posibilidad, silenciosa pero constante, pertenece a cualquiera que decida mirar su historia con una nueva claridad.
El cambio financiero más profundo casi nunca hace ruido. No aparece en anuncios llamativos ni en historias que prometen resultados rápidos. Ocurre en decisiones pequeñas que nadie más ve, repetidas durante días comunes que parecen no tener importancia. Mientras el mundo busca transformaciones visibles, la verdadera estabilidad se construye en silencio, lejos de la prisa y de la necesidad de demostrar algo hacia afuera. Este espacio no busca impresionar con promesas rápidas ni convencer a nadie de seguir un camino perfecto. Su intención es mucho más sencilla y honesta: ofrecer claridad donde antes había ruido y comprensión donde solo parecía existir presión. Aquí el dinero no se presenta como un destino final, sino como una herramienta que refleja decisiones humanas. Y entender esas decisiones es, en realidad, el primer paso hacia una vida más tranquila. Después de entender todo esto, la pregunta ya no está en el dinero, sino en las decisiones que se repiten cada día sin que nadie más las vea. No se trata de cambiarlo todo de una vez, sino de reconocer ese pequeño gesto que, repetido en silencio, puede modificar el rumbo con el paso del tiempo. Y tal vez lo más importante ahora sea preguntarte con honestidad: ¿qué elección cotidiana estás construyendo hoy sin darte cuenta? Tal vez el cambio que buscas no esté en algo grande que aún no ha ocurrido, sino en una decisión pequeña que ya puedes empezar a repetir desde hoy. Comprender esto no transforma la vida en un instante, pero sí abre una dirección distinta que, con el tiempo, puede volverse real. Si estas ideas resonaron contigo, este espacio seguirá existiendo para mirar el dinero con más claridad, paso a paso y sin prisa.